Muy buenos días a todos de nuevo. Hemos cantado al Señor, hemos elevado algunas oraciones para honrarle. Él se merece toda la honra, toda la gloria, y ahora vamos a honrarle exponiéndonos a la Escritura. Seguimos con nuestro programa de predicaciones anual en las pisadas de nuestro Maestro el Señor. Hoy nos toca leer Lucas capítulo 8, 4 a 18. Te invito a que vayas abriendo tu Biblia, que vamos a leer. Gracias, Armando, también porque nos ha puesto la portada con este oído, porque hoy se centra nuestro tema en este mandamiento que nos ha dejado el Señor Jesús, que es mirad cómo oís, del capítulo 8, 18, parte A del verso. Y dice así la Escritura. Vamos a leer lo que escribe Lucas. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, él les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Verso 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo al que tiene se le dará, y a todo al que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Como decía, nuestro estudio, para empezar un poco con el contexto del bosquejo que ven en el boletín, nuestro enfoque será en este mandamiento del Señor: mirad pues cómo oís. Y en los versos anteriores, Lucas ha escrito que el Señor estaba desplegando todavía su ministerio, predicando el Evangelio, y nos muestra en estos primeros 3 versículos del capítulo 8 a Jesús con todo su equipo. Los 12 dice que lo acompañaban, pero me llamaba mucho la atención también que muchas mujeres acompañaban a Cristo en su equipo. Tenía muchos soportes de hermanas, de discípulas que estaban allí. Eran leales al Señor, inclusive nos dice Lucas que contribuían con el sostén, con el soporte económico del ministerio de Cristo. Y ahora un poco, cuando estábamos en la primera parte
de nuestro culto, pensaba en los que oraban, ¿no? He escuchado muchas más oraciones de hermanas que de hermanos que han levantado oraciones al Señor, y creo que es bueno que pensemos en esto, ¿no? Que el Señor también fue algo muy tremendo que hizo en su ministerio, que es volver a poner a la mujer en su lugar, ¿no? Cuando las tendencias feministas actuales hablan de que la Escritura va en contra de la mujer y que es machista la Escritura y todo esto, pero aquí vemos que Lucas dice que no, que el equipo de Cristo estaba compuesto por muchas mujeres también. La predicación que Jesús iba compartiendo allí en Israel había llamado la atención de muchas personas, y así lo explica Lucas en el verso 4 del capítulo 8, dice que una gran multitud había venido a escucharle de distintos lugares porque tenían hambre de la palabra de Dios, tenían sed de Dios. Y entonces dice que aquí en esta juntada de tanta gente que se reunió, el Señor explicó esta famosa parábola del sembrador. Pero leyendo al comentarista Albert Martin, me gusta que podamos llamarle más que parábola del sembrador, la parábola de los terrenos, porque como vamos viendo cuando leemos la parábola, se trata más que del sembrador y que de la semilla, se trata más del estado de los terrenos que el Señor está explicando, que son los que van a determinar cuál es el desarrollo que tenga esa semilla que cae en el corazón de la gente. Y aquí vemos que el Señor explica que hay distintos tipos de terreno, donde Él mismo, que Él es el que está sembrando, ¿no? En el campo, Él ha venido a sembrar el mensaje del Evangelio, y dice que cuando va lanzando hay distintos tipos de terreno donde esta semilla, que es el mensaje de Dios, va cayendo. En el verso 9 hemos notado que a un cierto punto los discípulos, los más cercanos, no han entendido lo que Jesús ha querido enseñar y le preguntan, ¿qué quiere decir esta parábola? Y el Señor se preocupa allí en privado de explicarles bien qué está sucediendo con esta enseñanza. Y el gran mensaje que emerge de esta parábola es que las condiciones del terreno donde cae la semilla es lo que va a determinar el futuro de esa semilla en la vida de las personas. El terreno del que habla la parábola representa el corazón de cada uno de los hombres y mujeres donde llega el mensaje del Evangelio, y así lo vemos en el verso 12 y en el verso 15 de la parábola. Por tanto, como decimos, el terreno es el corazón del hombre, la semilla, según el versículo 11, es la misma palabra de Dios que se dirige a los seres humanos. Y la lección que aprendemos de esta parábola es que el estado en que se encuentra ese terreno es lo que va a generar cómo va a desarrollar esa semilla. Y para eso me gustaría que veamos algo que es interesante. Si Emilio puede puede lanzar un vídeo que nos hace ver cuando el estado del terreno está correcto, cómo es la dinámica de un crecimiento, de una semilla.
maravilla pensar en que Cristo tenía esto en mente cuando estaba compartiendo lo que estaba enseñando. Y Él ha puesto el reino de los cielos comparado con esto, ¿no? Y es la verdad que extraordinario. La semilla no es la que va a determinar su propio desarrollo, sino que es el estado del terreno. Como veíamos ahí, un terreno bueno, trabajado, en condiciones. La semilla tiene un perfecto desarrollo, tanto hacia abajo, que genera toda una serie de raíces que cada vez se va extendiendo hacia abajo y le permite crecer hacia el sol, hacia arriba. Y creo que el Señor también adelanta lo que es la interacción que tiene cada uno de nosotros con la Escritura, y dice que, creo que anticipando, ¿no?, lo que será el día del juicio, que esta palabra es como una luz, ¿no? Nadie enciende una luz, dice, para meterla debajo, sino que es una luz que se usa para iluminar, ¿no? Y está explicando que la manera en que nosotros interactuamos con la Escritura y con la palabra del Señor, en un cierto momento, cuando llegue ese día del juicio final, será evidente a todos, y entonces allí se verá realmente cómo hemos interactuado con la palabra de Dios. Por eso volvemos a reforzar, ¿no?, este mandamiento que el Señor dice: mirad pues cómo oís la palabra del Evangelio. Y vamos a nuestro segundo punto del bosquejo, que es una pregunta que surge, creo que en modo natural: ¿cómo escuchamos la predicación de la Escritura, la predicación del Evangelio? Este es el mandamiento, como decimos, que vamos a enfocar, ¿no?, nuestra atención. El Señor Jesús aquí está usando un presente imperativo y está expresando que tenemos que estar atentos permanentemente a cómo nosotros nos exponemos y cómo reaccionamos ante el mensaje del Evangelio. Y Jesús nos rinde solemnemente responsables en cómo nosotros estamos escuchando y aprendiendo de esa palabra que Él nos dirige. Por lo tanto, la conclusión a la cual vamos a llegar es la siguiente: tú y yo, como creyentes, tenemos el deber solemne y continuo de estar muy atentos a cómo escuchamos el mensaje del Señor. Y alguno puede decir: pero ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué está gastando tantas palabras en algo tan elemental, no? Yo creo que hay dos razones fundamentales que en estos días como iglesia inclusive estamos meditando. Una de ellas la encuentro en Mateo 28, 19 y 20, cuando el Señor Jesús encarga a su iglesia, a su pueblo, el mandato misionero. El Señor ha encargado que nosotros como discípulos tenemos que colaborar con Él para extender el reino de los cielos, y eso implica de que si nosotros tenemos que transmitir unos valores de Cristo, tenemos que saber de qué valores se trata. Yo no puedo ir a hablarle a otra persona si no sé de qué le voy a hablar. Por lo tanto, si yo no he escuchado, no he aprendido perfectamente lo que el Evangelio significa, no puedo ir a hablarle a otra persona y transmitirle el modo correcto. El Señor Jesús dice allí en Mateo 28, 19, 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué vamos a transmitir si no hemos aprendido lo que dice el Evangelio? La segunda razón que veo como elemental para que seamos responsables al escuchar la enseñanza de la Escritura es que nosotros aquí en la iglesia tenemos muchos estudios bíblicos, tenemos predicaciones, y tenemos por una parte, hermanos que se preparan porque tienen que dar un mensaje que honre al Señor, que haya calado en su persona y que esté trabajando en cada uno de ellos. Pero claro,
como ellos tienen la responsabilidad de exponer, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de recibir correctamente ese mensaje que se ha preparado y que el Señor ha puesto en el corazón de los hermanos. Los predicadores, yo mismo ahora en este momento no sé cómo están percibiendo este mensaje cada uno de vosotros, pero sí estoy seguro de que el Señor lo sabe, porque la Escritura dice que Él escruta lo profundo del corazón. Vendrá el día que, como decía antes, ¿no?, el destino eterno de cada uno de nosotros va a estar allí expuesto delante de todos y tiene que ver lo que vaya a pasarnos en ese destino eterno en cómo nosotros hemos interactuado con el mensaje del Evangelio. Vamos entonces a nuestro tercer punto para avanzar en el bosquejo que nos hemos planteado esta mañana. Nuestro tercer punto es que no tenemos ninguna bendición automática por estar aquí escuchando lo que surge de la Escritura. Y para eso quiero echar un poco mano de mi mochila, de mi bagaje. Yo sabes que antes de conocer el Evangelio y de entrar ya a formar parte del pueblo evangélico, era muy católico. Y bueno, en el mundo hay unos 1.300 millones de católicos que llenan la tierra. Y todo este mundo del cual yo venía cree que la gracia de Dios se transmite a través de los sacramentos. Ellos tienen 7 sacramentos a través de los cuales dice que la Iglesia va dispensando, ¿no?, la gracia que viene de Dios, la monopoliza la Iglesia y después tú vas tomando los sacramentos y ellos te van dando a gotitas de esa gracia de Dios. Entonces, a medida que tú vas tomando de esos sacramentos o haciendo los actos, como por ejemplo el matrimonio lo consideran un sacramento, o tomas la hostia el día que vas a la misa y eso, cada uno de esos actos, cada uno de esos pasos es una gotita de gracia que va impregnada en esos elementos, ¿no? Y ¿qué pasa? Que nosotros, cuando yo entendí que todo eso no era correcto, porque en la Escritura, el Evangelio, dice que tú y yo no necesitamos de eso, ni de nada religioso, porque lo único que es necesario es que tú abraces al Salvador, al Señor Jesucristo, solamente por la fe, ¿no? Entonces, a mí me cambió toda la vida. Y en este pueblo evangélico en el cual tú y yo estamos formando parte, hemos rechazado la doctrina de los sacramentos. Nosotros no creemos en los sacramentos. Tenemos, sí, la cena del Señor, pero para nosotros es un memorial en el cual recordamos simplemente la obra tremenda de Cristo, pero no creemos que por tomar los símbolos estemos recibiendo nada en particular, ¿no?, sino simplemente la presencia del Señor y el recuerdo que nos hace pensar en Él, ¿no? Pero pensando en esto y en lo que estamos tratando esta mañana, quiero hablar de una alerta que me parece muy importante, especialmente en la iglesia donde estamos. Y es que nosotros no recibimos ninguna bendición automática porque tú y yo estemos escuchando lo que dice la Biblia para nosotros. Y esto lo digo porque corremos un riesgo de ser sacramentalistas, aunque tú no lo creas. Porque podemos caer en el error de estar pensando de que por el hecho de que estoy aquí sentado y escuchando lo que me enseña, en este caso me toca a mí, o puede tocarle a Manuel, o puede tocarle a Dani, o puede tocarle a Eduardo Brasier la semana que viene, tú vienes, escuchas y estás allí y piensas que eso te comunica gracia de Dios. El Señor está comunicando un mensaje, una enseñanza, pero no hay una gracia especial, no es un sacramento. Y entonces tenemos que ejercitarnos de estar siempre atentos sobre esta terrible realidad, porque es una verdad tremenda, que
que estamos considerando. Dios no ha prometido de dar ninguna bendición automática por solamente escuchar que están anunciando su palabra. Y te pido que vayas a Ezequiel capítulo 33, porque creo que esto nos puede iluminar conectándonos con la parábola del sembrador. Ezequiel capítulo 33 define lo que podríamos llamarle una persona, un creyente que escucha solamente por placer estético la predicación. En Ezequiel capítulo 33, el Señor está enviando a este profeta a comunicar un juicio de parte de Dios. Es un capítulo tremendo porque el pueblo tiende a separarse del Señor y el Señor manda a Ezequiel que le dice: tienes que ir a decirles que están pecando contra mí y se tienen que arrepentir. Si no se arrepienten, van a ser castigados y van a ser esparcidos entre las naciones. En el verso 7, el profeta Ezequiel tiene esa responsabilidad de advertirle a la nación de Israel sobre el pecado que están cometiendo y sobre el juicio que este pecado atrae hacia ellos. Nos habla el verso 20. Ezequiel le recuerda al pueblo que ellos tienen un deber, un pacto con el Señor, y les hace recordar ese pacto que tienen con el Señor. Y en el verso 11 llama de parte de Dios al pueblo para que abandonen el pecado, da una orden directa para que salgan de ese pecado y vuelvan a Dios. Y así llegamos al versículo 30 del capítulo 33. Y entonces escribe así Ezequiel: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd la palabra que viene del Señor. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. En otras palabras, el Señor está hablando con Ezequiel y le está diciendo: mira, si te das una vuelta por aquí, por la ciudad, por Vilanova, vas a escuchar que la gente está hablando de ti. Y creo que Ezequiel hubiese podido escuchar como comentarios, ¿no? Mira, que parece que viene Ezequiel, o podemos hacerlo con la invitación que tenemos la semana que viene con Eduardo Brasier, ¿no? La gente podría coger el boletín y decir: mira, el día 8 viene Eduardo Brasier. Vamos a escuchar lo que tiene que decirnos. Vamos a oír lo que ha preparado para compartir con nosotros. ¿Podemos ver lo que está pasando? El pueblo no iba ni para divertirse, ni tampoco para tomarle el pelo al predicador. Tampoco iban para interrumpir. Simplemente iban porque se sentaban delante de Ezequiel a escuchar lo que Ezequiel les decía. Pero dice el texto que su corazón estaba lleno de pecado. El corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y entonces tú y yo nos podemos preguntar también, ¿no? ¿Por qué esta gente tan rebelde, de corazón duro, que tiene el corazón lleno de pecado y continúa a presentarse, a exponerse delante del predicador?
que encima les está condenando, no les está diciendo nada bueno, les está diciendo, sois pecadores, os habéis sido del lado de Dios y tenéis que volver. Y lo mismo estaban allí. Y yo creo que la explicación la encontramos en el verso 32, porque dice que el Señor le explica a Ezequiel, he aquí tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Se han dado cuenta qué ha pasado? Es que Israel había cultivado un placer de escuchar por estética la predicación. Es algo así como que si te gusta la ópera y tú te vas al Palau de la Música a escuchar el cantante que viene de turno. Estos días veía que en Barcelona están publicitando el Mesías de Handel, ¿no? Y bueno, es algo así lo que le pasaba al pueblo de Israel. Pero el Señor había mandado a Ezequiel no para que escucharan una canción de amor, sino para escucharles que se habían apartado de Dios y que tenían que volver al Señor. Ezequiel era un centinela de Dios y lo mandaba con un mensaje de juicio, de advertencia, de que si continuaba viviendo en pecado los tenía que juzgar. Y es más, si Israel rechazaba este mensaje, para arrepentirse sería disperso completamente entre las naciones. Y esto es todo el contenido del capítulo 33 de Ezequiel. Y vamos a imaginarnos, como dice Eduardo Brasier, ¿no?, por un momento, al profeta que se presenta con este mensaje tremendo de parte del Señor. ¿Y quién es su auditorio? ¿Quién le está escuchando? ¿Qué tipo de creyentes están escuchando su mensaje? ¿Se trata de personas conscientes del pacto con el Señor? ¿Se trata de gente que está dispuesta a arrepentirse de lo que está haciendo mal y que sabe que deshonra al Señor y que va a pedir misericordia delante de Dios? No. El pueblo, en cambio, está como un grupo de gente que ha ido a escuchar una ópera. Y es que la casa de Israel amaba la predicación, la buena predicación. Pero imaginemos un momento a Ezequiel ahí que está predicando y escuchemos los comentarios, ¿no?, del auditorio allí. ¿Cómo habla el profeta? ¿Qué expresión que ha usado? Si hasta me dice que sé griego. El profeta era como un cantante de voz hermosa. Ellos están escuchando, pero no para poner en práctica lo que el Señor les está mandando a decir. Simplemente se estaban deleitando o no de lo que decían. ¿Lo podemos ver? ¿Podemos ver que no hay ninguna bendición automática? Estaban siendo condenados y sin embargo estaban allí escuchando. Y estamos hablando de un tiempo cuando el Señor hablaba a través del profeta directamente. Cuando el profeta abría la boca, era el Señor que estaba hablando. Imagínate yo, a fecha de hoy, con mis apuntes, que he leído el texto, que lo único que puedo hacer es simplemente profundizarlo y tratar de buscar unas aplicaciones. El profeta, bueno, no había hecho un mal trabajo. El Señor no le está diciendo que haya hecho un mal mensaje, una mala predicación.
Por favor, tomemos esta alerta como muy importante esta mañana. Para nosotros como iglesia es fundamental, especialmente siendo conscientes que tenemos hermanos que son muy preparados en la predicación. Y cada uno que viene aquí a exponer la Escritura dedica un tiempo y un trabajo y un esfuerzo, pero seamos conscientes de lo responsable que somos de escuchar aquello que el Señor pone en el corazón de cada uno de los que vienen aquí a exponer. No escuchemos la predicación solamente por el placer estético. Prepara el terreno de toda alimaña, de todo aquello que esté allí, espinos, piedras, cosas que estén allí en tu corazón que puedan estar siendo un freno para que ese mensaje del Evangelio que el Señor prepara llegue a tu corazón y pueda tener el efecto que Él quiere que tenga, que es transformar tu vida. Pregúntate esto: ¿escuchas la predicación como una canción que puede transmitir buenas sensaciones? ¿Oímos la predicación como si estuviéramos en un concierto? El Señor Jesús también nos está explicando con nuestra parábola de hoy que es muy posible que tú estés aquí esta mañana sin estar preparado, como el caso de los terrenos que nos ha presentado. Él nos habla de varios terrenos. Habla de un terreno que es un camino que pasa a través de un campo que nunca ha sido trabajado, es más, está pisoneado muchas veces, está compacto, cae la semilla. Pero como está así el terreno, no pasa como en el vídeo. Tu corazón puede estar así. La semilla es buena, es el Evangelio, es la palabra del Dios viviente que llega a tu corazón, pero como el terreno está así, no tiene oportunidades de crecer y desarrollarse. Lo mismo podemos decir si el terreno está lleno de espinas, alimañas. ¿Tienes problemas de humildad? ¿Problemas de autocontrol? ¿Qué enseñanza estamos aprendiendo de estos terrenos? Estos terrenos nos están hablando de que la persona escucha el Evangelio y no está preparada, y por más que el Evangelio se lo diga el mismo Hijo de Dios, no va a llevar fruto. Solamente cuando esa semilla, que es la palabra de Dios, cae en un terreno como el que veíamos en el video, libre de cosas que obstruyan ese crecimiento y desarrollo, puede llevar fruto. Son suficientes estos ejemplos para que entendamos que escuchar, solamente escuchar, no tiene ninguna bendición automática. Para evitar este peligro tenemos que predicar mensajes más simples. Vamos a pedir a Manuel, a Eduardo, todos que hagan mensajes más simples. Dani, vamos a hacer mensajes más sencillos. Pero no es esa la idea. Como decía, el Señor no llamó la atención a Ezequiel porque preparara un buen mensaje, bien estructurado, bien claro, donde emergiera lo que el Señor quería decirle al pueblo. No fue así, sino que estaba llamando la atención al pueblo, que escuchaban solamente para ser satisfechos con las frases o la pasión que estaba expresando. Somos como algunos de estos casos. Punto 4. Hemos hablado de una responsabilidad muy grave y ahora quiero que consideremos en nuestro cuarto punto algo más estimulante,
y tiene que ver con nuestro Dios, porque al final tu historia y mi historia tienen que ver con Él, con su persona, con su grandeza, con su amor, con su misericordia, con su gracia, como cantábamos. Y es que cuando el Señor nos dirige su mensaje, es el Espíritu Santo que está llevando ese mensaje a nuestras vidas. Y como decía antes, hablábamos de una responsabilidad muy pesada, pero ahora vamos a considerar algo más estimulante. Al considerar este deber que tenemos tú y yo de preparar nuestro corazón para recibir la palabra del Señor en modo correcto, no perdamos de vista el hecho de que es el Espíritu Santo que está trayendo esa semilla a nuestro corazón, y que al final Él va a hacer lo que se ha propuesto hacer en nuestras vidas. Y mira, si tú me conocieras de dónde yo vengo, de verdad que Él va trabajando en nosotros. Y tú, mírate tú mismo, ¿de dónde vienes? ¿De dónde te ha sacado el Señor? Me vas a decir que no te recuerdas cuando estabas muerto en tus delitos y tus pecados y el Señor te trajo con el mensaje del Evangelio. Mira si no tiene poder, debemos reconocerlo. El Espíritu Santo tiene ese poder. En un momento llegó ese mensaje simple, a mí me recuerdo que llegó con un amigo que me empezó a hablar del Evangelio. Y yo era muy católico y le decía, ¿pero qué me está diciendo si yo soy cristiano? Que no, que nunca has leído la Biblia. Exponerte a la Escritura en un modo sincero, con una actitud correcta, deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Y quizás nos podemos imaginar ahora, no quiero hacer bibliaficción, ¿no? Pero me imaginaba en un momento esta ilustración. ¿Alguno ha visto la película de Transformers? Que tienen esos coches que son medio destartalados y de golpe se transforman en un super robot gigante. Yo pensaba esto para la palabra de Dios. Pensaba en un sembrador que sale a sembrar una semilla muy pequeñita que de pronto se transforma en un tractor con un arado y comienza a trabajar en mi corazón y comienza a preparar el terreno para que yo pueda entender el mensaje que Dios quiere en mi vida. ¿Y no dice la Escritura de sí misma estas cosas? Porque tú puedes decir, pero qué fantasía tiene. Pero mira, lee Jeremías 23, 29. La Escritura se define a sí misma. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, como un martillo que quebranta la piedra? Mi corazón era de piedra y el tuyo también. Quizá lo sigue siendo. Pregúntate. Pero la palabra del Señor es como un martillo, dice que la rompe y que la transforma en un corazón sensible de carne. Me gusta también leer Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor sabe cómo tú estás reaccionando ante esta predicación esta mañana. Su palabra dice que discierne hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Es que cuando la palabra del Señor es llevada así por el Espíritu Santo, ella misma crea el terreno ideal y las condiciones para que pueda ser recibida y que pueda desarrollarse según lo que Él ha establecido. Y esta es mi confianza esta mañana, de que tú y yo podamos estar expuestos a este mensaje de tanta potencia y que es como un martillo, ¿no? Para sensibilizar nuestros corazones y que el Señor nos pueda llevar de gloria en gloria como Él ha pensado. Pero aquí vamos a esperar un momento y vamos a tomar los símbolos para que el Señor nos siga alimentando a través de su presencia y su obra.